Ahora que entendemos un poquito las fuerzas que actúan sobre los objetos, nos resultará mucho más sencillo entender la diferencia que hay entre un observador inercial y un observador no inercial, debido a que ya podemos estudiar las fuerzas que actúan sobre los objetos y sabemos que la relación entre las fuerzas no está compensada, el sumatorio de fuerzas no sale igual a cero, pues aparecerán aceleraciones. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa con un observador inercial y lo que pasa con un observador no inercial en un determinado sistema, y vamos a intentar entender por qué es tan importante que nuestro sistema de referencia sea un sistema de referencia inercial y qué cosas tendremos que tener en cuenta cuando el sistema de referencia no es inercial, básicamente. Así que vamos a ello. Vamos a imaginarnos el siguiente sistema. Nosotros tenemos una vagoneta que está siendo acelerada, o sea, se desplaza en esa dirección con una determinada aceleración, marcada por A, ¿vale? Y nosotros estamos fuera de esa vagoneta, o sea, percibimos tanto el desplazamiento como la aceleración de ese objeto, ¿vale? Desde aquí fuera. Este sería un observador inercial, un observador que no está acelerado, ¿vale? Y está viendo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué fuerzas están actuando sobre este objeto para que se mantenga inclinado con un ángulo determinado? Con este ángulo θ que tenemos aquí. Pues vamos a ver qué fuerzas actúan sobre ello. Pues principalmente actuarán sobre ese objeto, actuará la fuerza del peso, ¿vale? Producida por la fuerza de la gravedad. Y por otro lado, estará actuando sobre ese objeto la fuerza de la tensión. Si nosotros descomponemos las fuerzas que aparecen en ese objeto, nosotros tendremos un diagramita así. Si nosotros descomponemos la tensión de esa cuerda en los ejes vertical y horizontal, pues nosotros tendremos las siguientes fuerzas. Tendremos una tensión en el eje X y una tensión en el eje Y, ¿vale? Que al final pues no será más que la composición de esas dos. Como ya hemos visto, pues ese angulito que tenemos aquí, ese ángulo, y entonces nos sería fácil pues calcular tanto el valor de T sub I, que el valor de T sub I pues no va a ser otra cosa que el módulo de T por coseno de θ, y T sub X no será otra cosa que el valor de la tensión por el seno de θ. Vale, pues ya tenemos el valor de T sub I, T sub I, T sub X, y el peso pues es fácil. Si nosotros conocemos la masa de ese objeto, pues multiplicado por la aceleración de la gravedad, pues sería suficiente para tenerlo todo. Entonces ya tenemos tanto la P como la tensión, tenemos los valores, y lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Nosotros conocemos que esa fuerza T sub I está compensando la fuerza del peso. Entonces la componente de la tensión en el eje Y va a ser igual al peso, o sea, esto va a ser igual al peso, ¿vale? Al módulo del peso. Entonces, conociendo que la T sub I, el módulo de la T sub I va a ser igual al peso, sabemos que estas dos fuerzas se van a contrarrestar. Y entonces, si nosotros hacemos sumatorio de fuerzas en este objeto, pues lo que nosotros vamos a tener, ¿qué va a ser? Pues vamos a tener que sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Lo que vamos a tener es que la T sub X va a ser igual a la masa por la aceleración, que desde nuestro observador estamos viendo que ese objeto tiene una aceleración y que esa aceleración que tiene el vagón la va a tener también ese objeto, ¿vale? Va a estar sometido a la misma aceleración. Y para que en ese objeto aparezca la misma aceleración que aparece en el vagón, pues necesitamos que haya una fuerza que esté provocando que ese objeto se acelere. Igual que externamente ese vagón se va a estar acelerando en ese sentido, porque va a haber una fuerza, ya sea las ruedas o ya sea una cuerda que esté tirando de la vagoneta para que se acelere. Un cuerpo, si no está actuando ninguna fuerza sobre él, ese cuerpo no estará acelerado, no tendrá aceleración, ¿vale? Es el principio de la inercia.
sea, un cuerpo se va a mantener moviéndose en una misma dirección y con un mismo módulo de velocidad, salvo que actúen fuerzas sobre él, ¿vale? Para que impliquen sobre él una aceleración, un cambio de esa velocidad, ¿vale? Y entonces aquí quedaría representado, pues eso, que esa aceleración está producida por esa tensión, ¿vale? Y esa aceleración es medida, se puede medir con nuestro observador, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que pasaría si este observador, en vez de estar aquí fuera, estaría dentro de la vagoneta y no podría ver esa aceleración. ¿Qué fuerzas o qué tendríamos que plantear en este caso? Así que vamos a ello. Esta es la definición de un sistema no inercial, de un observador no inercial, debido a que ese observador está acelerado, ¿vale? Estamos dentro de la vagoneta y esa vagoneta está acelerada, ¿vale? Se está acelerando. Y entonces desde dentro, pues ese observador, como se está desplazando a la vez que toda la vagoneta, pues no puede percibir la aceleración de esa vagoneta, ¿vale? Lo que puede ver es el comportamiento de los objetos dentro de esa vagoneta. Por ejemplo, lo que va a ver es el comportamiento de ese péndulo con esa masa en un extremo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a ver es igual que teníamos antes. Pues vamos a tener esa masa unida a través de la cuerda, sobre la que actúa pues, la fuerza del peso y sobre la que actúa la tensión de la cuerda. ¿Vale? La veremos, como hemos hecho antes, pues podremos descomponer la fuerza de la tensión en los dos ejes y tendremos la T sub x y tendremos la T sub y, de donde ya sabemos que la T sub y y la T sub x pues se van a calcular fácilmente a través del ángulo, ¿vale? Tita que tenemos aquí. Y por otro lado, ¿qué vamos a tener? Pues que la T sub y la P pues son iguales y los podremos anular uno con otro, ¿vale? Igual que pasaba antes. Y lo que nos queda finalmente es esto, pues nos queda que la T sub x es igual a el módulo del vector de la tensión por el seno de tita. Vale, pero ¿qué es lo que pasa ahora? El observador, ¿cómo ve esta pelota? Pues la ve quieta, la ve puesta en un punto fijo, está a una misma distancia todo el rato de sus ojos. O sea, si él está mirando esa pelota, esa masa colgando de ese hilo, él lo que ve es que está quieta, está estática. Es como si nosotros tendríamos el péndulo, si yo ahora de repente soltara este péndulo y lo veríamos inclinado así, sin que esté mi mano sujetándolo, o sea, lo veríamos así. Pues eso, que lo podríamos ver como se queda inclinado cuando yo acelero, ¿vale? Vemos que se queda un poquito atrás, ¿vale? Pues es lo que estaría viendo de forma continua esta persona. Es como si nosotros montaríamos en un coche y estaríamos acelerando con una misma aceleración de forma constante y estaríamos viendo cómo un péndulo, como el ambientador de nuestro coche se queda inclinado de forma constante, sin moverse, ¿vale? Se queda estático mientras que estemos provocando la misma aceleración. Pero claro, ¿qué es lo que nosotros entenderíamos? Veríamos, pues al final, lo que nosotros estaríamos viendo sería esto. Veríamos cómo un objeto está actuando una fuerza sobre él, que sería la T sub x, que están compensadas el resto de fuerzas, o sea, la tensión en el eje Y y el peso estarían compensadas una con otra, y que ese objeto no tiene aceleración. O sea, no hay aceleración. Ese objeto está estático respecto a nosotros. Si nosotros hacemos un sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, para nosotros no hay aceleración, entonces nos quedaría sumatorio de fuerzas igual a 0 y nos quedaría que la T sub x sería igual a 0. Algo que no es cierto, porque al estar inclinado ese cuerpo tenemos que la T sub x no es 0, sino que vale igual el valor de la tensión por el seno. ¿Y cuánto vale la tensión? Pues la tensión vale T sub i partido del coseno. ¿Y cuánto vale la T sub i? Pues vale el peso del cuerpo, así que no es 0 esa tensión.
Entonces aquí hay una incongruencia, ¿vale? Y esto pasará en los sistemas con observadores no inerciales, nos pasará esto de forma constante, ¿vale? Nos pasará esto siempre. Para solucionarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a inventar una fuerza. Se puede denominar fuerza ficticia o fuerza de la inercia. En la Universidad de La Rioja se utiliza como fuerza de la inercia, pero en muchos ejercicios por ahí se ve como fuerza ficticia, que básicamente lo que nos hace es imaginarnos la fuerza que está haciendo esa aceleración sobre nuestro objeto. Y entonces lo que nos está diciendo es que aquí aparece una fuerza, la fuerza de la inercia, ¿vale? Que va a compensar a la tensión en el eje X. Y entonces lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. La ecuación quedaría compensada y nos quedaría así. La fuerza de la inercia menos t sub x va a ser igual a 0. Por lo que nosotros vamos a tener que la fuerza ficticia, o la fuerza de la inercia, va a ser igual a t sub x. Y de esa forma se podría explicar que no hay aceleración, pero nos hemos tenido que inventar una fuerza que no es real, que es debido a que nuestro sistema de referencia no es inercial. Ese observador está acelerado. Y para poder compensar esa aceleración tendremos que aplicar esto, ¿vale? ¿Y a qué será igual esa fuerza de la inercia? Pues será igual a la masa por la aceleración que realmente está sufriendo ese objeto, ¿vale? Que realmente desde el observador que tenemos interno no se puede medir. Pues con esto hemos visto ya un poquito la explicación de la gran diferencia que hay entre un sistema de referencia inercial y un sistema de referencia no inercial. En el sistema de referencia inercial se cumple las leyes de Newton y se cumple el sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración sin tenernos que inventar ninguna fuerza. Y en los sistemas de referencia no inerciales no se cumple esta ecuación sin inventarnos fuerzas, y si nos inventamos la fuerza de la inercia, pues conseguimos arreglarlo, ¿vale? Entonces, claro, esto es muy importante, saber qué tipo de sistema de referencia vamos a tener en un determinado ejercicio para poder plantearlo de una forma u otra, si vamos a tenernos que inventar esa fuerza o no. Por otro lado, comentar, nosotros consideraremos nosotros cuando lanzamos un objeto y demás, consideramos que estamos en un sistema de referencia inercial, pero esto no es del todo cierto, debido a que la Tierra está girando. Y al estar sobre la superficie de una esfera que está girando, pues como ya hemos visto, aparecen siempre aceleraciones, una aceleración normal que nos está haciendo cambiar nuestro vector de velocidad, por lo menos nos está cambiando la dirección de nuestro vector de velocidad, ¿vale? Como hemos visto ya en los movimientos circulares. ¿Por qué realmente nosotros podemos considerar que ¿Por qué nosotros podemos considerar que nuestro sistema de referencia es inercial para la mayoría de los ejercicios que hagamos? Pues esto es debido a que realmente las variaciones que nos van a provocar los ejercicios normales que hacemos es muy, muy pequeña. Y si nosotros consideramos también el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol, pues también no influyen prácticamente nada. Cuando nosotros hacemos ya cosas que salen de la Tierra y demás y que son más sensibles, pues ahí sí que tendremos que tener en cuenta todos esos desplazamientos y todas esas aceleraciones a las que estamos sometidos realmente. Pero para la mayoría de los ejercicios y nuestra precisión podremos despreciarlas y considerar que somos un sistema de referencia inercial, pero realmente no lo somos, debido a los desplazamientos que en nuestro planeta se efectúan, que vamos a aprender un montón. Así que os espero en el siguiente vídeo, y si tenéis cualquier duda al respecto de sistemas de referencia inercial y no inercial, ponedlo en los comentarios, que estaremos encantados de ayudaros. Hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós!